Es exactamente lo mismo. Hay maneras de hacerlo con mayor impacto fiscal y hay maneras de hacerlo con menor impacto fiscal. No puedo dejar de estresar el argumento de que la gente de más alta renta toma decisiones siempre, literal, y uso muy pocas veces esa palabra, ponderando los elementos fiscales. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif y hoy tengo un tema, bueno, ¿quién no quiere más dinero en la vida? ¿Quién no se pregunta qué carambas hacen los que tienen que no he hecho yo? Pero no se preocupen, hoy tengo un súper invitado que es experto, el rey de las finanzas y no se diga un gran conferencista y compañero. Mauricio Candiani, gracias por venir y te queremos preguntar, todos queremos saber qué hábitos, qué hacen diferente esas personas que les va increíblemente bien financieramente hablando, que no hacemos el resto del mundo. Son varias las cosas, sí hay algunos hábitos ahí que distinguir. El primero de ellos tiene que ver con cómo te relacionas con el dinero. Y hay gente que habla de dinero solo en circunstancias de escasez. Hay gente que habla de dinero todo el tiempo en circunstancias de prosperidad. Y voy a distinguir. Cuando tú hablas de dinero en tu casa, en tus círculos de amistades, te escuchas cada vez quejándote de lo caro, de lo que falta, de lo que no tienes, de lo que no ganaste, o te escuchas conversando, oye, si yo tuviera posibilidad para invertir en esto, ¿qué compraría acá? ¿Harías acá? ¿Cómo invertiste en ese bien inmueble? ¿Desinvertirías de acá? ¿Cómo le hiciste para tal cosa? Entonces, una de las cosas que yo aprendí en la práctica, no en el libro de nadie, en mi década dedicado al mundo de la banca de inversión, es que cuando yo me juntaba con la gente de más alta renta que conocí en México, Estados Unidos y Canadá, todas sus conversaciones tenían que ver con casos hipotéticos todo el tiempo. ¡Wow! O sea, esto que me acabas de decir está padrísimo, me encantó. Entonces, es muy diferente enfocarte a lo que no tengo y lo que me falta a lo que me gustaría tener y me emociona poder tener en algún momento. Claro, y el paradigma de la gente más próspera es que frente a la oportunidad correcta, los recursos se alinean. Wow. Y no porque no tengo los recursos, no busco la oportunidad correcta. Y además lo buscas diferente de esa forma. O ni lo buscas, sí, en el segundo caso de la limitación. Entonces, ese es número uno. Número dos. Espérame, todavía no. Quiero nada más cerrar un poco. Ese primer punto está maravilloso. Entonces, por ejemplo, para la gente joven que nos está viendo, en vez de decir, híjole, me encanta, yo llegar a ese restaurante va a estar difícil que me alcance, tarde o temprano voy a poder ir a cenar ahí, no lo dudo. Por ejemplo, ¿así? Sí, pero ahí pusiste un ejemplo de gasto. Y los muy prósperos pondrían un ejemplo de inversión. Ay, si yo tuviera que invertir en ese restaurante, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese local? Oye, ¿cuál sería el OPEX de esto? ¿Con cuánta gente lo opera? ¿Cuál es el precio de la carta? ¿Hay impuestos específicos en esto? ¿Cuáles son los competidores? ¿Cuál es el modelo de negocio aquí? ¿Hay elemento diferenciador? ¿Es de un socio? ¿Es family owned business? ¿O es una cadena institucional? Y todo eso lo pensaría su cerebro en los primeros 15 minutos que se sentó en el restaurante. Increíble. No se me había ocurrido y tienes toda la razón. Sí. Ok, ahora sí ya te dejo ir al segundo. Segundo, este es del gran Warren Buffett. Ok. Hay gente que primero ingresa, luego gasta y lo que le queda lo invierte o lo ahorra. Y la gente de grandes posibilidades y patrimonios financieros, primero ingresa, después invierte y lo que le sobra gasta. A ver, repíteme otra vez. No estoy jugando con las palabras. A ver, chicos, los que me están viendo más jóvenes. Como diría mi maestra hace mucho tiempo en perfecto mal inglés, pero nos gustaba, put attention, ¿ok? A ver. Ingreso. Invierto. Y lo que me sobra gasto. Contrario a ingreso, gasto y si me sobra invierto. A ver.
Sí, sí. Y no importa la escala financiera en la que tengas. Uno lleva prioridad la inversión. Exacto. Y en el otro la prioridad es en lo que tengo que gastar en mi día a día. Por supuesto. Y entonces lo he visto en grandes fortunas y en microadministraciones. A ver, empecemos la gran fortuna. Alguien va a vender un edificio del que es dueño, porque por X o Z razón decide venderlo. Su cerebro lo primero que va a hacer es pensar, si yo liquido este bien, ¿en qué voy a volver a invertir? Y va a estar pensando, voy a invertir en tal o cual cosa, o haría, o compro esto, o me meto en el portafolio aquel. Luego va a tomar unas decisiones y por supuesto le va a sobrar una lanita. Y a lo mejor al final dice, bueno, y con este ingreso extraordinario, ya con lo que me sobró después de mis inversiones, voy a darme una vuelta al mundo en el barco 47. ¿Ok? ¿Estamos? Esa es la gente de muy alta renta. Ahora vayámonos a la economía de un ciudadano, como diría mi profesor de finanzas, de a pie, como muchos que habemos en el mundo. Ok, tú recibes un ingreso, ya tienes en tu tarjeta con cargo automático un fondo de ahorro de largo plazo para tu retiro. Porque sí, estarías en la misma fórmula. Recibo mi ingreso, jalo mi inversión para el ahorro de largo plazo, me sobra cierto dinero, hago frente a mis gastos esenciales y lo que me sobra me lo gasto en mis diversiones. Distinto a que le digas a tu asesor de seguros, es que no te puedo comprar ese seguro de ahorro de largo plazo porque yo todo el ingreso que ya recibo, pues me lo gasto y ya no me queda nada al final de la quincena. A ver, el patrón de consumo de consumo, en este caso, de un producto de inversión, es exactamente al revés. Pero ¿qué pasa? Digamos, tus ingresos son 10 pesos Sí. y tus gastos andan entre 8 y 10 pesos. Sí. Digamos, pero a veces no, a veces sí tienes esos 2 pesos que te podrían sobrar para invertir. Sí. Pero te da miedo porque como a veces sí te gastas 10, entonces mejor lo dejo para el final, que es lo que hacemos. Tu ejemplo me encanta porque otra vez confirma que la mayoría de la gente estamos educados en la línea de ingreso, Sí, gasto así es. y si me sobra invierto. Así es. Y cuando le damos la vuelta, circunstancia en la que hemos estado muchos que no nacimos en Mercedes-Benz, sino que fuimos generando patrimonio a lo largo de la vida, hay un momento donde dices, yo estoy ingresando esto, me voy a forzar a invertir primero en esto o ahorrar esto, y con lo que me sobra, me voy a forzar a vivir en esa etapa de la vida en la que estoy. Y entonces resulta que a los 20, pues te forzas en una proporción, a los 30 en otra proporción, a los 40 en otra proporción. ¿Y qué pasa? Hay un punto donde los vectores se cruzan y resulta que tus inversiones empiezan a notarse distintas en tu patrón de gasto. Pero si no lo haces, difícilmente vas a poder generar primero un monto suficiente de ahorro para comprar una casa de largo plazo, vas a poder generar un monto de ahorro para una maestría, es decir, no se da ese fenómeno. Por eso el paradigma de Warren Buffett es desde chiquititos, ingreso, invierto, después gasto, en lugar de ingreso, gasto y si me queda, invierto. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Pero lo que dices es básico, es una mentalidad y además anti-México.
Sí, Porque el hay mucho de eso. mexicano en general tenemos una cultura de vive el momento, vive la vida. Sacrificar casi es de perdedores. Claro. Entonces, a diferencia de otras culturas, hay otras culturas que son completamente al revés, ¿no? Exacto. No estoy diciendo cuál sea mejor o peor, creo que un término medio es lo ideal, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero ¿cómo cambiamos ese chip o qué tipo de mensajes? Porque eso ahora sí, perdón la palabra, se mama desde que eres chico en tu casa. Pues me da pauta al tercer elemento, ¿Ok? que es habituarte a hablar de dinero con tus hijos desde pequeños. A ver, los que somos padres, pero si nos recordamos a nosotros mismos cuando fuimos hijos, ¿no? ¿En qué momento empezamos a hablar de dinero? ¿Hasta que un día te reclamaron que no había en casa? ¿O que no aportabas a la casa? ¿O que habías generado un problema? ¿O el mensaje era, eso no porque no hay, eso no porque es muy caro, eso no porque, etcétera? Así es. Y en las grandes, yo recuerdo una operación, probablemente la más grande en la que estuve yo involucrado en mi vida de banquero de inversión, que siempre me gusta platicarla como anécdota, porque era un gran fund manager canadiense apoyando una transacción de una adquisición de un bien minero en México, y los adquirientes promotores del negocio eran 2 chavos de 26 años. No manches. Bueno, y el papá, yo lo vi en 2 momentos, porque la circunstancia de la vida me lo permitió, cosa que agradezco. Casuísticamente, decirle a los chavos, es que vas a negociar esto, no hagas esto, pon acá, te recomiendo aquí, pongan esto, no sé qué, y al final, después de que les dio una lección de finanzas transaccionales en 30 minutos, el señor les dijo, ahora vayan y háganlo ustedes. Si me necesitas, estoy en el teléfono. ¡Wow! Y los chavos iban y negociaban el tema y hacían y tornaban. Y yo los vi 2 veces entrar en, ahora, ¿qué hago? Y los vi agarrar el teléfono y decir, tenemos en esta circunstancia, ¿qué harías tú? Y la segunda virtud de esa experiencia es que el propio señor les decía, bueno, suena como a que yo haría esto, pero otra vez, en esta expresión que tienen los americanos, le decía el senior a los chavos, it's your call, you made the decision. Tú decides. Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo hablamos de con los hijos de dinero? Y ahora que yo tengo hijos en etapa adolescente, les he estado empezando a decir, a ver, cuando en nuestra casa no decimos no hay dinero, porque eso además entra en conflicto para un chavo donde está viendo que hay dinero para unas cosas y probablemente no hay dinero para otras. Y no tiene dimensión del valor de las cosas ni del consumo de recursos en la vida de una casa, de una oficina, de una empresa, lo que sea. Entonces, todo el tiempo les estoy dando este momento en el arranque del año donde se producen los impuestos prediales, por ejemplo, la otra vez en una mesa espontánea del comedor. Oigan, ¿qué hicieron hoy? ¿Cómo te fue en la escuela? Y ya sabes, el niño, uno te dice una cosa, el otro no sé qué. Y para mi suerte, llega mi hijo Mau y me voltea y me dice, ¿y tú, papá? Yo hoy tuve que hacer pago de todos los prediales. ¿Qué es eso, papá? 15 minutos donde los tuve receptivos de por qué los impuestos prediales eran un tema que había que analizar en el mes de enero para ver si lo podías pagar adelantado o no, si había subido o no, si tenías que hacer una aclaración o no, por qué se generaba. Me escucharon 15 minutos, después no me pelaron, pero fue su primera lección preadolescente de existe el impuesto predial. Y como eso, hay cualquier cantidad de conversaciones. Pero, por ejemplo, el primer punto que se relaciona con el segundo en cuanto al primero de ese enfoque positivo. Sí. ¿Como qué tipo de temas, además de, aquí fue como más de educación, de conciencia. Correcto. Pero de enfoque positivo al dinero, que es el primer paso, ¿cómo lo metemos? Primero, acuñando una frasecita. Cuando tú le tengas que decir a un hijo, a un hermano o a un papá, no tengo dinero porque no quieres poner dinero en eso, pero ya pagas otras cosas, no digas no tengo dinero, di no tengo dinero para eso. Okay. Porque muy probablemente sí tienes dinero para otras cosas. Okay. O si la frase no es no hay dinero para eso, lo siguiente es, recuerda que porque estamos poniendo dinero en esto, ahorita no podemos hacer frente a esto. Y entonces equilibras el cerebro de tu interlocutor a decir,
otro de los grandes conceptos del mundo de la prosperidad, que es todo en la vida tiene un costo de oportunidad. Y si todo tiene un costo de oportunidad, tú cuando pones recursos acá, implícitamente estás diciendo que no los estás poniendo acá. Okay. Y el buen inversionista sabe que si se invierte acá, reduce su margen de maniobra acá. Y si le pesa demasiado esto, se limita en esto. Y tu mente todo el tiempo está buscando unas cosas sobre la otra. Entonces, encuéntrate, no hablando de no hay si hay, sino es no hay para esto, porque estamos haciendo muy diferente. esto. No hay si hay. En este momento eso está aquí. Claro. Fíjate, a mí me pasó una vez recién divorciada, todas las amiguitas de mis hijas iban a ir al Sisi, creo que ya ni existe en Acapulco, y podías nadar con los delfines, que te cobran, bueno, las perlas de la vida. Es carísimo nadar con delfines. Y entonces yo me sentía pésimo en decirles, no, pues, o sea, olvídenlo. Entonces, en ese momento hice algo parecido a lo que tú dices. Yo tenía ya guardado un dinero para ellos para ir de compras. Entonces yo les dije, a ver, muñequitas, ustedes tienen 10 pesos. ¿Quieren usarlos para el shopping que habíamos quedado o quieren usarlos para los delfines? Ustedes tienen el dinero. Escojan en qué lo van a querer invertir. Y felices escogieron para el shopping, se lo guardaron, pero ya no se sintieron, ay, las pobrecitas que no pueden ir con los delfines. Tomaron una las decisión. que eligieron ellas, Claro. en qué iban a meter ese Claro. dinero. Entonces el enfoque les cambió la forma de ver la situación. Primero, las personas aprendemos a gastar, luego aprendemos a ganar dinero y en el mejor de los casos aprendemos a invertir. Entonces, eso que hiciste tú es poner una disyuntiva de gasto, ese es el primer etapa frente a un hijo. Después vendrá la disyuntiva inversión. del ingreso, muy probablemente, del trabajo, de la manera de generar valor, y eventualmente lo natural es que derive en opciones de Ahora, inversión. en México el concepto, por ejemplo, en la bolsa, ¿qué porcentaje de la población mexicana invierte en la bolsa? Poquititititito. O sea, es nada, ¿verdad? Poquititito. ¿Y cómo vamos Poquititito. cambiando esa cultura? ¿O qué otra cosa puedes platicar? ¿O hacer un juego en tu casa? ¿O? Se puede. Increíblemente el Monopoly juega un gran papel en las conversaciones de compro, rento, me pagas, el impuesto, el otro, el castigo. Yo creo que no lo descarten. Pero me lleva a otro elemento de la conversación que no quiero dejar fuera de este programa, de lo que yo veo un día sí y otro también en el mundo de la gente más próspera. Todo el tiempo estamos analizando el impacto fiscal de nuestras decisiones. A ver, los gobiernos siempre quieren más. Y si no es el de aquí, es el de allá. Y si no es el federal, es el local. Y si no es el de en medio. Y si no es porque te moriste, es porque naciste, es porque viviste, es porque vendiste, es porque tienes, porque no tienes, porque generaste o porque cobraste. Es decir, todo tiene un impacto fiscal derivado. Me impresiona que la gente de menos renta ni siquiera se preocupa por saber las diferencias de impuesto sobre la renta, impuesto a la propiedad, impuesto a herencia, impuesto al valor agregado, lo puedo deducir, no lo puedo deducir, lo puedo trasladar, no lo traslado, en fin, estas cosas. Si tengo jóvenes que estos que estoy diciendo, que son ejemplos de la vida real, les suena a sánscrito, Houston, you have a problem, porque hay que aprender a distinguir. Y te voy a poner otra vez el ejemplo de la vida real. En una de las transacciones, digamos, la más seria que yo he estado involucrado en mi vida profesional, yo creo que el negocio, o sea, la transacción, se cuadró en una hoja de papel, un par de hojas de papel, probablemente en 6 semanas. El cierre documental tomó 6 meses más. Wow. ¿Qué hubo entre las 3, 4 semanas y los 6 meses del cierre documental? Uno pensaría, ¿fue el contrato? No, el contrato estuvo en un par de meses y se acabó. El grueso del tiempo fue cómo se estructura la transacción para que el impacto fiscal sea el menor posible. Y claro, cuando estás hablando de transacciones muy complejas, hay muchas aristas que analizar, pero cuando estás hablando de vender la casa que pagaste en 15 años de tu vida porque quieres comprar una nueva casa porque la familia te creció o la bonanza llegó a tu vida y ya puedes comprar un poco de más metros cuadrados, es exactamente lo mismo. Hay maneras de hacerlo con mayor impacto fiscal y hay maneras de hacerlo con menor impacto fiscal. No puedo dejar de estresar el argumento de que la gente de más alta renta toma decisiones siempre, literal, y uso muy pocas veces esa palabra,
ponderando los elementos fiscales. Es correcto. La bronca de eso es que sabemos tan poco que generalmente dices, tengo que buscar a un buen fiscalista que me asesore y después te cobran una lana y entonces dices, ay no, entonces ya mejor no. Bueno, pues por eso es un camino de aprendizaje. Entonces, lo cual me lleva al último redondeo de las cosas. El cerebro de las personas más prósperas, todo el tiempo están viendo cómo sus activos producen para ellos y no cómo ellos producen para los activos. Y esto te puedes tardar años en entenderlo. Pero digamos, el camino ideal de la vida es que tú tengas mucho tiempo de esparcimiento porque tu tiempo lo puedes dedicar a las cosas que algo más ya te está generando y te está permitiendo financiar tu vida en toda la expresión de su potencia. Para llegar a ese punto, eso supone que hay ciertos activos que te permiten hacer frente a tu estructura de vida. Ahora, cuando las personas no nacen con activos heredados o lo que tú quieras, pues los tienen que desarrollar en la vida. Y eso implica una mentalidad de no nada más cómo gano dinero, sino cómo me invierto para ir generando prosperidad de activos en mi vida personal y profesional. Y creo que eso hoy en día, con las redes sociales, te permite cosas que en épocas anteriores, y me voy a ir a un sueldo de chef, sí. ¿Ok? Y no de un chef del restaurante carísimo, de un chef en un restaurante súper sencillo. Y él, pues, obviamente vive de su trabajo, que es lo que dices, hay que tratar de no vivir de eso, porque el día que te enfermas o lo que sea, pues ya no hay ingresos. Pero, por ejemplo, esta persona, ¿qué tal si empieza a subir a las redes recetas sencillas de menos de 50 pesos, yo qué sé qué, porque es su mercado y es la gente que conoce, y poco a poco va teniendo followers, y el día de mañana, además de su sueldo, en paralelo que hablamos en la vez pasada que te invité, hablando de tener tus pasiones y lo que te genera, entonces poco a poco igual le va a generar dinero. Y ese es un tema que a mí me toca mucho, porque mi tema principal, mi ingreso principal son las conferencias, pero las doy yo, nadie más las da. Entonces, si el día de mañana yo quiero que, tú lo dijiste muy bonito, que el dinero me dé sin que yo esté trabajándole, pero lo dijo muy lindo aquí mi Mau, entonces, ¿qué tengo que hacer? O empezar a poner cosas online para que solito la gente contrate. Pero, o sea, hay 20,000 opciones, pero tienes que ser creativo. Claro. No es la típica chamba en la que te contratan, te pagan y tan. A ver, por fuera, ¿cómo capitalizo lo que sea hacer bien para tener un ingreso paralelo que al ratito me va a generar sin que yo esté con mi tiempo todo el tiempo? Sin temor a equivocarme. Y para ir redondeando esta idea, la cereza del pastel de este programa, si tú me lo permites. Okay. Los ricos tienen 3 maneras. ¿Los qué? Los prósperos, la gente muy rica. Los ricos, tiene básicamente 3 maneras de generar prosperidad. O creas valor agregado, o sea, lo haces más rápido, más barato, en lo que ofreces, en más tu trabajo, fácil, o en lo que sea que hagas, de tu empresa, en tu persona, en tu servicio profesional. ¿Qué extra está? Lo haces más rápido, lo haces mejor, lo haces más sencillo, lo haces más claro, lo haces más veces, lo haces lo que sea. Estás agregando valor a algo que ya funciona. O resuelves un problema, le quitas el dolor a alguien de algo. Eso que acabas de decir, yo no sé de impuestos, pero llamaría a un fiscalista. Bueno, alguien te va a cobrar porque está resolviendo un problema. Y si está resolviendo un problemita, pues va a ser un fee sencillo. Y si está resolviendo un problemota, muy probablemente su fee sea mucho más grande. Entonces, estás resolviendo problemas o reconfiguras y recombinas para generar nuevas posibilidades. Y esas nuevas posibilidades, el mejor ejemplo que siempre ponen los chavos es el de Steve Jobs, porque todos en la mano tenemos un instrumento que él pensó primero recombinando ciertas posibilidades tecnológicas que ya existían. Él lo que hizo fue ponerlo en una funcionalidad que no se le había ocurrido a nadie. Porque las computadoras ya existían, los teléfonos ya existían y los dispositivos y aplicaciones ya existían. Lo que él hizo fue de una manera extraordinaria recombinar ciertas cosas para que algo que no se le había ocurrido fuera más fácil, más sencillo, más acá y resolviera problemas. Entonces, bajo esa perspectiva, todo lo que hagamos, no importa lo sencillo o complejo, pensemos siempre, ¿estoy resolviendo un problema? Si sí, ¿cuánto vale la solución de ese problema? Ay, pero eso qué difícil. Pero eso es lo que hace toda la gente que crea prosperidad. Lo estoy haciendo más rápido y lo estoy haciendo mejor. ¿Cómo lo puedo multiplicar?
porque una solución no hace verano, Perdón, y nada 1000 más, sí hace ¿cómo verano. decides? Porque ese es un punto importante. ¿Cómo decides el costo? Es bien difícil, a mí me ha pasado. Bueno, se crea en función del costo de oportunidad, precisamente. ¿Cuánta gente puede resolver este problema? En el mundo de la hipótesis, si hubiera un solo ser humano que puede resolver ese problema, Carísimo. seguro sería carísimo. En la medida en que 99.99% de los seres humanos puedan resolver ese problema es tan barato que incluso deja de ser problema. Okay, claro. Entonces, es un tema de cuánto, A ver, entonces, cómo ¿qué preguntas y me hago dónde. para saber cuánto debo de cobrar? ¿Cuánta gente o puede hacer lo que yo estoy haciendo? Claro. ¿Qué problemas estoy resolviendo? Lo estoy haciendo más rápido, más fácil, diferente, más eficiente, más divertido que otros, ¿no? Okay. ¿Y qué tanto grado de impacto tiene mi actividad? Hay una especie de regla de dedo. Okay. En la medida en que tú impactes más, produces más valor, puedes subir precios. En la medida en que tú impactes menos, es mucho más difícil justificar fees altos. Entonces, bajo esa premisa, resumámoslo primero y si quieren seguimos la conversación en redes sociales con quienes están viendo. Esta es la pregunta clásica que recibo de repente un tip. ¿Cómo era? Agrego valor, es decir, lo hago más rápido, más sencillo, más fácil, más barato, más lo que sea. Y me gustó más divertido, Más porque divertido, eso también qué bruto. agrega valor, por supuesto. Segundo, estoy resolviendo un problema, qué puntos de dolor estoy quitando y cuánto vale la solución de ese problema. O tercero, estoy Perdón, nada más en el segundo. Y para saber cuánto vale la solución de ese problema, te tienes que preguntar cuánta gente puede hacer esto. ¿Y hay algunas otras preguntas para ponerle precio? Sí, habría un poquito qué instrumentos que tengo a mi alcance, otros no los tienen a su alcance. Ok. ¿No? Okay. Y hay otro elemento que es la ventana de oportunidad. Es decir, yo puedo resolver este problema ahorita. En 2 años va a haber 100 que lo pueden resolver. Pero si yo lo puedo resolver ahorita, ahí está el factor tiempo. Eso tiene un valor mucho más alto que si yo lo puedo resolver en 4 años y medio. Okay. Entonces, no es nada más cuánto vale, sino en qué dimensión de tiempo lo puedo hacer. En la pandemia que vivimos hace tiempo, en el origen, hubo mucha gente que fue su momento de bonanza porque le llegó el problema adecuado cuando ellos estaban en la circunstancia óptima para resolverlo. Y hubo gente al revés, que lo agarró con los dedos en la puerta y en lo que reaccionaron ya perdieron 6, 9, 10 meses de ingreso. No, ¿Okay? y la ventana ya, Y todo el mundo ya estaba exacto. on board, ya estaban subidos Ese en el es el coche. mejor ejemplo de Sí. temporalidad. ¿Ok? Sí. Y el tercer elemento es la recombinación y reconfiguración de cosas. El ser humano en eso que en el programa anterior, ¿te acuerdas? Hablábamos de la potencia, la innovación, la creatividad. Bueno, no es creatividad por la creatividad misma. Es la creatividad para la recombinación funcional de cosas que le resuelvan problemas a la gente, puntos de dolor a la gente, circunstancias objetivas a la gente. Y cuando haces esa reconfiguración de cosas, de repente descubres nuevas posibilidades y nuevos mercados. Mi Mao, otra vez se nos fue el tiempo, voló como agua. Yo quería hasta resumir los 4 puntos. A ver, rapidísimos los 4 puntos, rapidísimos, aunque ya se nos acabó el tiempo. El tema de conciencia. ¿Qué hacen los ricos diferente a los demás? Gano Primero. dinero, invierto y después gasto, en lugar de gano dinero, gasto y si me queda invierto. Y rapidísimo, la mentalidad, tienen una mentalidad donde ven más abundancia que escasez, están más Todo enfocados. el tiempo están viendo las posibilidades de inversión, tengan o no tengan los recursos para hacerlo. 3, están hablando todo el tiempo con sus seres queridos y sus entornos de dinero y posibilidades. Todo el tiempo. 4, están todo el tiempo atentos al impacto fiscal de sus decisiones y de sus movimientos de portafolio. Y el 5, entienden que se genera dinero agregando valor, resolviendo problemas o reconfigurando posibilidades. Mi Mao, ¿dónde te buscamos? Platícanos de tu columna. Mi columna en El Financiero, en la sección de empresas, todos los lunes, se llama Gestión de Negocios. Y en mis redes sociales, en Twitter, mi favorita, @mcandianigalaz, o en Facebook, Instagram y LinkedIn, ahí estoy como Mauricio Enrique Candiani Galaz. Y todos mis contenidos están en la página. Bueno, Galaz con Z, ahí está. Lo ponen. Y en mi página, mauriciocandiani.com, ahí están todos mis contenidos, videos, chunches, métanse y consuman lo que quieran. Además, también es un gran conferencista, me consta
te he visto en acción y es, bueno, engaging, como dirían los gringos. ¿Cómo se dice engaging en español? Te atrapa, padrísimo. Pues muchas gracias, soy Jennifer Nassif, Maestría para el Éxito. Nuevamente, esperemos que estos tips te ayuden a solucionar todos esos problemas que a veces no sabemos ni por dónde. Hasta la próxima. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso.